Tome su silla. Y qué bueno que esta mañana usted está listo, preparado para recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron esta mañana en la primera reunión? ¿Hay alguien que se haya doblado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Una visita. 1, 2. Démosles un aplauso a las visitas. Muy bien. Bueno, vamos a la palabra esta mañana y yo quiero que usted lea conmigo. Hoy vamos a leer Biblia. ¿Listo? Hoy vamos a leer la palabra. Entonces voy a invitarle, vamos a hacer una lectura larga, pero quiero que usted se concentre. Dígale al que está al lado suyo, concéntrese. Dígale al que está al otro lado, concéntrese. Dígale, no me vaya a distraer, porque voy a leer palabra. Siempre acostumbramos los domingos aquí en la iglesia a leer poquitos versículos, porque no es que mejor leemos harto en la casa, ¿cierto? Si usted no hizo devocional, vale que esta lectura le va a aplicar como un devocional. Vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 17. ¿Cuántos han conocido o han escuchado la historia de David y Goliat? ¿Se acuerda cuando Goliat mató a David? ¿Cierto? No, es que están dormidos. Fue David el que mató a Goliat. Yo dije que si Goliat mató a David. Sí, amén, amén. Mentiroso el diablo. Voy a leer en la versión internacional, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes tienen la Reina Valera, otros tienen otras versiones. Después vamos a hablar un poquito del tema, pero quiero que leamos en la nueva versión internacional, y tal vez en la pantalla nos van a regalar los versículos. Vamos a leerlo todos. Me gustaría que usted me acompañara leyendo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 17 hasta el versículo 32. ¿Listo? Vamos a leer harto. Por eso quiero que se concentren. ¿Listos? 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 Amén. Bueno, muy bien. Dice la Biblia: un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Versículo 18. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Diga conmigo: David llevó pan. No, pero diga conmigo: David llevó pan y David llevó queso. ¿Cuántos quesos llevó David? 10 panes, 10 quesos. Bueno, mentiras. Así, 10 panes, una bolsa de trigo y 10 quesos. Luego dice: averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra un pueblo. ¿Cuál? Contra los filisteos. Versículo 20. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, diga conmigo: un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en el que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Versículo 21. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Y mientras conversaban, Goliat, el guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repartir, más bien para repetir su desafío. Y David lo oyó. Cada vez que los israelitas venían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y a quien lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos en Israel. Versículo 26. David le preguntó a los que estaban con él:
¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, diga conmigo, al que lo mate. Al que lo mate se le dará la recompensa anunciada. Versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué irte?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron al rey Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo, diga conmigo, yo mismo iré a pelear contra él. Y hasta ahí vamos a leer. Muy interesante la historia, creo que todos en algún momento la hemos leído, y esta mañana quiero utilizarla para que podamos descubrir algo bien interesante que Dios tiene para su vida y para la mía. ¿Cuántos creemos que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros? ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos pruebas difíciles, pero que tenemos a un Dios mucho más grande que toda prueba? ¿Hoy alguien está enfermo aquí? ¿Alguien está aburrido? Dígalo con confianza. No están aburridos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna situación difícil por la cual han estado orando y el Señor aún no ha respondido? 1, 2, 3, 4. ¿Algunos de ustedes se quieren casar? Vean, hay dos que están levantando la mano re felices. Y por aquí las niñas también. Bueno. Déjeme le digo lo siguiente. Una vez escuchaba una historia acerca de gracias por el texto. Había una vez un multimillonario, de esos multimillonario, que vivía en la ciudad en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Este hombre, este multimillonario, era un fanático a la pesca. ¿A cuántos aquí les gusta pescar? ¿Ninguno? ¿No les gusta la pesca? Uno. El pescado, pero en el plan. No, de pescar. A mí también. Pero resulta que este hombre era un gran pescador, le encantaba la pesca. Y resulta que este hombre amaba tanto pescar, y había un pescado que era el que más le gustaba pescar, era el salmón. Diga conmigo, salmón. ¿Han comido salmón? Delicioso. A él le gustaba pescar el salmón, pero resulta que él era tan fanático a la pesca que él armaba viaje con sus amigos para irse a otra ciudad, para moverse a otro estado, a ir solamente a pescar. Era feliz pescando este hombre. En algún momento, cuando está haciendo los viajes para viajar con sus amigos, él dice: no, ya no quiero viajar más. Y se propuso hacer, en su lugar de descanso, en su finca, se propuso hacer un gran lago donde pudiera traer muchos salmones para pescar. Yo quisiera tener plata para hacer lo mismo. El hombre hizo su estanque, su lago, hizo su lago para pescar, y ya no tener que viajar hasta por allá, sino que solamente mandaba a traer los salmones, los ponía allí en su lago y listo. Cuando él comienza a pescar en su lago, se da cuenta que los pescados se dejan agarrar mucho más fácil. Ya no, como decimos nosotros, ya no le daba tanta briega a pescar, porque los pescados estaban ahí y sucumbían fácilmente. Estaba feliz pescando, pero también se desanimó un poco, porque cuando él iba hasta el hábitat natural donde encontraban los salmones eran más difíciles de pescar. Ya aquí era muy sencillo, era muy fácil, no se enredaba tanto. Entonces se puso a estudiar qué era lo que sucedía, por qué razón pasaba que aquí en su lago artificial era más fácil pescar. Entonces él se pone a la tarea de investigar, de estudiar, de mirar, de darse cuenta, y llega analizando, o llega a descubrir más bien,
que hay una serie de gérmenes que los pescados, que los salmones tienen en su hábitat natural. Algunos gérmenes, yo estaba utilizando esta mañana otro término, se me olvidó. Bacterias, gracias. Unas bacterias, unos gérmenes que hacen que el pescado sea más difícil de pescar, que lo hace más complicado. Ese germen se llama, entre algunos, hay unos pescaditos que son unos gérmenes que se llaman las caballas. Y esos son los que hacen que el pescado, a la hora de pescar, se haga más rebelde, se haga más bravo para pescar. Entonces, ¿qué manda hacer este hombre? Como no tenía plata, manda conseguirse gérmenes, bacterias de esas caballas y se las trae para su lago, para su estanque, y deposita gérmenes allá. Y ahora sí se da cuenta que la cosa cambia. Se da cuenta que ahora pescar le saca más provecho, porque ya los pescaditos, los salmones, ya no se dejan coger de la misma manera, de la misma forma como ocurría anteriormente. ¿Por qué le cuento esta historia? Así comienzo diciéndole lo siguiente: es que nosotros en nuestra vida, de alguna forma, también tenemos gérmenes a nuestro lado, tenemos bacterias, tenemos depredadores. Diga conmigo depredadores, ese era el término que estaba buscando. Depredadores que nos hacen daño. Pero resulta que esos depredadores lo que están haciendo es poniéndonos a usted y a mí a prueba para que podamos entender, para que podamos comprender que esas pruebas, esas bacterias, esos depredadores van a provocar en nosotros ser mejores hombres y mejores personas para Dios. Es por eso que usted y yo pasamos por pruebas. Por eso le preguntaba: ¿hay algún enfermo? ¿Hay alguno decepcionado, deprimido, aburrido? Porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que la depresión, que la tristeza, que la enfermedad, por más que oremos, no se va, sino que permanece en nuestra vida. Y las dificultades permanecen para que usted y yo seamos mejores personas. Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice que a los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien y para descubrir el propósito. Diga conmigo propósito. El propósito de nuestra vida. Por eso es que muchas veces cuando nosotros llegamos a la iglesia o cuando llegamos a conocer a Dios, cuando comienza nuestra relación con Dios, comenzamos con problemas, ¿cierto? Muchos de nosotros venimos a la iglesia por razón de un problema, ¿cierto? Alguien le presentó a usted a Jesús cuando preciso usted tenía un problema económico, ¿sí? O usted vino a Jesús cuando su hogar se estaba rompiendo. O incluso algunos llegamos a la iglesia y en nuestro hogar se comenzó a romper. ¿A alguien le ha pasado eso? No vinieron. Y muchas dificultades han venido a nuestra vida, muchos gérmenes, pero esos gérmenes van a producir algo mejor en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez hoy usted está luchando con un germen. Yo no sé cómo usted le pueda llamar a su germen, a su depredador, a su bacteria. No es su esposa, tranquilo, tampoco es su esposo. Esa no es una bacteria, eso es una bendición. Si Dios se la dio, alguien dijo, si usted la escogió, aguántesela. Pero si Dios se la dio, ámela. Digan amén. Dígale al que está al lado: tú no eres mi bacteria. Dígale al que está al otro lado: tú no eres mi depredador. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que no nos destruye nos mejora. Lo que no nos destruye nos mejora. ¿Estamos de acuerdo? Hoy quiero compartirle un mensaje que le puede sonar raro a usted, pero quiero que me acompañe hasta el final. ¿Cuántos me van a acompañar hasta el final? ¿Seguro? ¿Me va a acompañar hasta el final? Bueno, le coloqué un título así como extraño. No se vaya a asustar por el título, pero ese título lo va a bendecir a usted. Necesito a Goliat. Necesito a Goliat. Dígale al que está al lado suyo:
necesitamos a Goliat. Goliat sacó lo mejor de David, y el Goliat que usted tiene va a sacar lo mejor de usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? David fue ungido para ser rey cuando era un adolescente. ¿Cuántos adolescentes hay acá? Levánteme la mano un adolescente. Hay todos. Ahora sí todos son jóvenes. David fue ungido para ser rey cuando era adolescente. Pero diga conmigo, necesitó a Goliat. Diga conmigo, pero necesitó a Goliat para mejorar su llamado. David necesitó a Goliat para que se despertara lo que Dios había ungido. Dios te ha ungido a ti. Dice la palabra, Dios nos ha ungido con óleo de alegría. Dios nos ungió con su Espíritu Santo. Puede que hoy estemos pasando dificultades, pero las dificultades son necesarias para descubrir la unción que está en nosotros. Yo creo que este tiempo que está viviendo la iglesia local es un tiempo donde estamos pasando por apretones, por situaciones difíciles, por momentos complicados, pero déjeme decirle que Dios está utilizando la crisis para mejorar nuestra unción y para que nosotros podamos ver, disfrutar, palpar, recibir lo que Dios ha planeado para usted. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, ni que han subido a la mente del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que Él ama. ¿Cuántos dicen amén? Así que tranquilo, si usted todavía está peleando con Goliat, algo mejor viene. Pregúntele al que está al lado suyo, dígale al que tiene ahí al lado, ¿cómo se llama su Goliat? Respóndale. ¿Cómo se llama su Goliat? Respóndale. Suegra, trabajo, arriendo, dinero, problemas. Dios tiene, dígale al que está al lado suyo, Dios tiene algo mejor para usted. Detrás de ese problema, Dios tiene algo mejor para usted. Dele un aplauso al Señor. Dios tiene algo mejor para nosotros. El tamaño, diga conmigo, el tamaño de mi enemigo va a determinar el tamaño de mi futuro. El tamaño de mi enemigo va a determinar el tamaño de mi futuro. Pequeños problemas, bendiciones pequeñas. Grandes problemas, grandes bendiciones. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero quiero que usted lo repita. Y creo que aunque tengamos pequeños problemas, Dios va a traer bendiciones pequeñas. Pero si su problema es grande, la bendición también va a llegar a ser grande. Cuanto más grande sea el gigante, más duro va a caer. Cuanto más grande sea el gigante que usted tiene, más grande va a ser el estremecedor. Mire ese gigante que usted está viendo en la pantalla. Es grandísimo, ¿cierto? Es inmenso. Mire ese Goliat, ese David que está ahí al lado. Esto es pequeñito. Y bueno, hay una versión, creo que es la traducción actual. La traducción actual dice que el gigante Goliat medía casi 4 metros de altura. O sea, aquí ninguno de nosotros sería tan grande como él. Ninguno tan gordo como Goliat. Yo creo que ni David allá atrás alcanza la gordura, el tamaño de Goliat. Todos miran a ver quién es Daniel. Ya está en el sonido. Pero déjeme decirle lo siguiente: puede que usted y yo atravesemos por situaciones difíciles, puede que usted y yo tengamos problemas gigantes, pero la unción que Dios tiene sobre usted, la unción que Dios tiene sobre su vida, es una unción sin medida. Es algo grande lo que Dios puede hacer con usted. No se crea, yo quiero que usted entienda algo esta mañana. No se crea que usted es incapaz de sobresalir a los problemas. Tal vez alguien en esta mañana tuvo que venir a esta casa, tuvo que venir a la iglesia pensando en que no quería venir, pensando en que su problema es demasiado grande. Tal vez usted escuchó una voz: pero ¿para qué voy a la iglesia si la iglesia no me va a solucionar el problema? ¿Para qué voy al auditorio? ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué oro si orar no me soluciona los problemas? Lo que a mí me soluciona el problema puede ser casarme. Lo que a mí me soluciona el problema puede ser el dinero. Lo que a mí me soluciona el problema es viajar. Lo que a mí me soluciona el problema es trabajar, conseguir novio, conseguir esposo, viajar a otro país. Esa puede ser la solución que usted se está imaginando. Pero ¿sabe qué? Dios tiene algo mejor para usted. David era un jovencito, era un adolescente cuando está trabajando al lado de su papá. Dice la Biblia que David era un pastor de ovejas. Era alguien que solamente tenía unas pocas ovejas y estaba lejos de su casa. David era el menor de 8 hermanos. Y el menor, ¿cuántos acá somos los menores de la casa?
¿No se ha dado cuenta que a los menores son a los que más nos toca trabajar? Los mayores son los que huchean, pero los menores somos los chinomanos, los chinos del mandado. Los menores somos los que tenemos que usar la ropa de los mayores. ¿Sí o no? El menor estrenaba cuando el mayor ya se cansaba de la ropa. El menor era el que trabajaba. Y si no, mire el caso de David. Todos los hermanitos de David, si me le quieres bajar aquí adelante, los hermanos de David eran soldados, eran guerreros, tenían puestos de privilegio. Pero David, ¿qué tenía que hacer? Cuidar ovejas. Y además de cuidar ovejas, si tú te das cuenta de la historia, dice que cuando los soldados estaban en la batalla, ¿qué tuvo que hacer David? Llevarles comida. Pero David era el que cargaba la unción. Tal vez usted está atravesando dificultades, tal vez usted está pasando por pruebas difíciles, tal vez usted es el menor de la casa, tal vez usted ha tenido que lidiar con ciertos problemas, pero déjeme decirle que usted es el que tiene la unción. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede ser el menos reconocido de su casa, usted puede ser el que más problemas tiene, usted puede venir aquí a la iglesia, puede estar sirviendo, y los que servimos en la iglesia tenemos problemas. ¿Qué persona de los que está aquí sirviendo en la iglesia no tiene un problema? Maribel tiene problemas, Brigitte tiene problemas, ojalá no sean en la casa con su esposo. Brainer tiene problemas, está tan chiquito Brainer que le toca pararse en una mesa. ¿Qué problema? Brainer es el de la cámara. Denle un aplauso a Brainer. Mire, muchas veces cuando tenemos problemas decimos, pobrecito de mí, ay, ¿qué será? ¿Quién podrá ayudarme? Como le decía la gente al Chapulín, ¿quién podrá ayudarme? Pero ¿saben que no se trata de ver que usted tiene problemas? Se trata de ver que usted tiene la unción, y que en medio de la unción usted va a necesitar de los problemas para descubrir el potencial que usted tiene. ¿Está conmigo? Usted va a salir de acá amando a Goliat. Usted va a salir de acá amando el problema, porque el problema le va a ayudar a usted a ser la persona con la unción que Dios ha determinado. ¿Tiene usted en qué escribir? ¿Tiene algo con qué escribir ahí? ¿Sí? Bueno, aliste algo para escribir. Si no tiene para escribir, levante su mano, que los servidores le van a regalar un esfero. Mentira, le van a prestar un esfero. Mira, hay manitos que se están levantando. ¿Ujieres ahí? Oremos por los ujieres. ¿Dónde están los ujieres? No los veo. Rápido, 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 ujieres. No hay ujieres. A ver, yo quiero que les presten unos esferos a los que tienen sus manitos levantadas. Levante su mano, que le va a llegar un esfero, le va a llegar una hoja, le va a llegar un billete de 50,000 pesos. ¡Ay! Y ahí sí, hasta José levantó las dos manos. La batalla que Dios va a librar solamente la libra Él, pero la victoria es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios pelea las batallas, pero las victorias son mías. ¿Cuántos lo creen? Algo que me llama mucho la atención en la historia de David es que David ve todo el problema que se está armando allí con el campo de los filisteos, está viendo la guerra tan tremenda que se está armando, pero David en algún momento dice, él llega a llevar el pan, él llega a llevar los quesos, él llega a mirar qué están haciendo sus hermanos, pero cuando él ve la guerra, cuando él ve ese gigante que está peleando, dice David, venga, ¿y quién es ese circunciso que está armando pelea contra mi pueblo? Yo, dijo David, yo lo voy a destruir. Y quiero que usted entienda algo en esta mañana. Si usted mira el texto ahí del capítulo 17, usted se va a dar cuenta que David dice algo refiriéndose al filisteo. Dice, ¿y quién es ese filisteo incircunciso? ¿Sí lo vio? Hay algo muy interesante en esa palabra. Diga conmigo, incircunciso. Un incircunciso era una persona, un hombre que no se había practicado la circuncisión. La circuncisión era, diga conmigo, una señal de un pacto. Goliat no era un hebreo, era un pagano, era un filisteo. Pero ese término incircunciso quiere decir que Goliat era un filisteo que no vivía en pacto con Dios.
eso David tenía la confianza de que él, viviendo en el pacto de Dios, podía destruir al que no tenía un pacto con él. Usted que vive en pacto con Dios, usted tiene la autoridad de parte de Dios para destruir las cosas que vienen a ser en contra suya. ¿Está conmigo? Entonces vamos a mirar. Ahora sí todos tenemos con qué escribir. En el celular también se puede escribir. ¿Listo? Si le hubiera dicho eso, no pedía hojas. Pero le pido hojas para que usted pueda escribir en su hoja y no en el celular. Pero quiero que usted vea lo siguiente conmigo. Debemos entender que en esta temporada estamos peleando, estamos batallando, estamos afrontando situaciones difíciles. Pero Dios, usted que vive en el pacto con Dios, usted va a ser un protagonista de grandes bendiciones. Y usted va a ver a ese Goliat de una manera diferente en esta mañana. Entonces vamos a mirar 7 artículos. Apunte ahí 7 artículos, del 1 al 7. Y voy con el primero porque el tiempo corre. El primer artículo, vamos a mirar en la pantalla, es que David se ocupaba de los asuntos de su padre. ¿Qué hacía David? Se ocupaba de los asuntos de su padre. Ahí en los versículos 12 hasta el versículo 15, ahí descubro que David era un joven, tal vez era un adolescente, tal vez era una persona de poca edad, porque él estaba sometido a lo que su papá Isaí le dijera. Era un pastor. El pastor era el que tenía el trabajo más humilde. Un pastor era una persona asalariada. Un pastor era una persona que estaba dependiendo de ese trabajo, que era el trabajo más humilde, porque no había otro trabajo para él. Aunque David había sido ungido desde joven, también desde joven tenía un trabajo humilde. Pero algo que me llama la atención es que David también tenía, además de cuidar las ovejas, además de eso, también era el mandadero de la casa. Los hermanos de David estaban en la guerra, pero en alguna ocasión Isaí le dice a su hijo: vaya y lleve la libra de harina, vaya y lleve los 10 panes, vaya y lleve los 10 quesos y lléveselos a su familia, lléveselos a sus hermanos. En pocas palabras, David, diga conmigo, David era un hombre de servicio. Era una persona de servicio. El servicio de David estaba sujeto ¿a quién? A su papá. David en su edad más joven estaba sujeto a su padre. ¿Cuántos acá todavía vivimos con papá y mamá? ¿Cuántos viven con papá y mamá? Es una bendición. Levante su mano sin miedo, sin vergüenza. Algunos la levantan así. Mire, es tan bueno vivir con su papá. ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que hoy, después de que usted salga aquí de la iglesia, su papá lo va a llevar a almorzar y lo va a llevar a un buen lugar. Digan amén. Y usted no va a pagar nada, porque a quien usted sirve, ese le paga a usted. Si usted le sirve a Dios, pida, porque Dios paga. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe que también me llama algo me llama la atención. Es que David desde joven servía a su papá. Y hay una historia que yo la encuentro por allá en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas me doy cuenta, en el capítulo 2, es una historia muy bonita. Usted la ha leído, se la voy a contar para que usted la recuerde. Caminaban José y María la Virgen, los papás terrenales de Jesús, ¿cierto? Iban caminando, iban en una peregrinación, van caminando. Y cuando venga, pastora, para acá. Cuando van caminando José y María, están caminando. ¿Quién tiene cara de más cuidadoso? ¿Ella o yo? ¿Yo? ¿Ella? ¿Ella es la cuidadosa? Ella voltea y mira. La cuidadosa pregunta que algo se quedó. Algo se quedó, amor. ¿Qué se quedó? ¿Dónde dejó a Jesús? ¿Sí ve que ella no es la cuidadosa? Se pierde Jesús. Y cuando, miren, ni José ni María encontraron a Jesús. ¿Jesús dónde estaba? Y le preguntaron, ¿cómo le preguntaría María y cómo le preguntaría José? ¿Cómo le preguntarían a Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cómo cree usted que le preguntaron? Jesús, Jesucito, ¿dónde estabas?
¿Sí? ¿Dónde estaba, chino? ¿Dónde se metió? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bájale un poquito, por favor. En el volumen, bajen el volumen. Es que estamos estrenando hoy ya parte del sonido, es por eso. Pensé que se iban a alegrar. Los hermanos de la casa saben de qué estamos hablando. Mire lo que dice ahí en Lucas, en el capítulo 2, el versículo 49. Creo que va a salir, creo que va a aparecer en la pantalla. Dice: Jesús le respondió: ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? Jesús, diga conmigo, Jesús, David y yo nos ocupamos de los negocios del Padre. ¿Dónde quiere Dios que estemos? Ocupados en sus negocios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted tiene que estar todo el tiempo aquí en la iglesia? No. Quiere decir que donde usted y yo estemos, estamos haciendo la voluntad de nuestro papá. ¿Cuántos dicen amén? Es rico ahorita cuando estaban los adolescentes diciendo: ay, sí, qué bueno, yo vivo en la casa de mi papá. Pues cuando usted vive en la casa de su papá, usted tiene que hacer la voluntad de su papá. Hacer la voluntad, pero la voluntad buena. Hacer lo que agrada a Dios. Hacer lo que trae un beneficio para usted y para su familia. ¿Sabe qué pasaba? Que David, en la historia que estamos leyendo, David estaba ocupado en los asuntos de su papá. El papá Isaí le dijo: vaya y cuide las ovejas. David estaba cuidando ovejas. Vaya y llévenle el pan y el queso a sus hermanos. Y David estaba ocupado llevando el pan y el queso. Número uno, quiero que entienda esto. David era un hombre que estaba ocupado haciendo la voluntad de su papá. Y eso iba a traer bendición. Nadie va a perder su vida por ser obediente. Cuando usted determina en su vida, cuando yo determino en mi vida hacerle caso a mis autoridades, me va a ir bien. Cuando usted determina hacer la voluntad de Dios, ¿sabe que David escribió en otro salmo? Dijo: el hacer tu voluntad, Señor, es un deleite para mí. Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a cantar, a adorar, cuando tú entregas tu ofrenda, cuando tú sirves aquí en la iglesia como lo hacen algunas personas, estás haciendo la voluntad de tu Padre, estás ocupado haciendo su voluntad. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que el que es fiel en lo poco, termina la frase, el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo va a colocar. Por eso David es un buen modelo. Número dos, David fue responsable con lo que tenía en la mano. David fue responsable con lo que él tenía en sus manos. Ahí en el versículo número 20 dice que David tomó todas las provisiones que el papá le había dado y se las llevó a sus hermanos. Pero si usted nota, David hizo algo mucho más interesante todavía. David, antes de irse, ¿qué estaba cuidando él? Diga conmigo, ovejas. Y él dejó las ovejas botadas y se fue, ¿cierto que sí? ¿Se detalló lo que dice la Biblia? Dice ahí en el versículo 20 que David se levanta muy de mañana a cumplir las instrucciones de su papá, y lo primero que hace es encargarle el rebaño que tenía, se lo encarga a un pastor. A mí me llama la atención eso, porque yo creo que David tenía ganas de ir a ver la guerra. Era un día especial para David. Tal vez él no lo sabía en su corazón, pero ese era el día especial para David. Pero antes de irse para ese día especial, coge sus ovejas y se las delega a alguien. Eso me lleva a pensar que David era un tipo responsable. Mira, yo no sé Dios qué lo ha puesto a hacer a usted, pero creo que usted y yo somos llamados a ser gente responsable en lo que hacemos. Usted debe ser de aquellos que ama y cuida su trabajo. Usted debe ser de aquellos que ama y cuida a sus hijos. Usted debe ser de aquellos que ama y que cuida a su familia, a sus padres, por ejemplo. Porque cuando usted cuida lo que tiene, sabe lo que tiene. Pero si usted no cuida a su familia, por ejemplo, el día que partan a la eternidad,
allá los va a estar llorando y hasta mariachi les va a estar cantando. Pero cuando los tuvo con vida, ni siquiera les gastó un pancito, o les llevó un queso, o les llevó una bolsa de harina, como lo hizo David con sus hermanos. A mí me llama mucho la atención eso, iglesia, porque de alguna manera David era responsable con lo que tenía. Y quiero que usted entienda lo siguiente en esta mañana: Dios va a usar lo que usted tiene en sus manos para cumplir el propósito de Él para su vida. Tal vez usted dirá, yo voy a servir, escúcheme. Tal vez usted es de aquellos que dice, mire, tal vez usted es de estas personas que dice, mire, cuando yo tenga plata, voy a diezmar en la iglesia. Y Dios te da plata y no diezmas. O tal vez tú eres de los que dice, cuando yo tenga plata, voy a llevar a mi familia a Disneylandia. Y ni siquiera los lleva a Villa de Leyva a comerse un croissant o algo por el estilo. O ustedes de los que dicen, mire, cuando yo tenga un buen trabajo, voy a cambiar de casa, voy a arreglar mis cosas, pero no lo hacen. Mira, cuando tú en tus manos tienes y utilizas bien los recursos que Dios te da, Dios, al ver tu fidelidad, te los va a multiplicar. Yo no sé si usted se acuerda de esa historia en la Biblia, cuando había un niño que solamente tenía unos pocos panecitos y unos pescados, y había una cantidad de gente que tenía hambre. Y entonces la gente empezó como a bostezar, como usted cuando está en un servicio muy largo y el pastor dice va a terminar y nada que termina, y usted empieza así a bostezar. Y alguien se dio cuenta y le dijo a Jesús, Jesús, lo que pasa es que toda esta gente tiene hambre. ¿Y qué dijo Jesús? Uy, si vaya al supermercado y cómpreles algo, ¿cierto que sí? No, no lo dijo así. Le dijo, mire, allá hay alguien, busque a alguien que debe tener algo para comer. Y encontraron a ese niño con 5 panes y 2 pescados, y se los llevaron a Jesús. Y cuando Jesús coge la canasta con los panes y los pescados, ora, ¿y qué hace el Señor? No, Él no los multiplicó. Él le dijo, vayan, lleven, denles de comer. Y automáticamente la provisión se multiplicó. Fue un milagro, diga conmigo, un milagro. Mire al que está al lado suyo y dígale, un milagro. Muchos de nosotros necesitamos milagros en nuestras vidas, ¿cierto? Pero para tener milagros tenemos que ser responsables con lo que tenemos. Muchos de los que estamos acá hoy quisiéramos ver un milagro, ¿cierto? Pero cuando ocurre el milagro, Dios es tan bueno, dígale que está al lado suyo, Dios es tan bueno, que Dios provoca un milagro. Pero en pocas ocasiones somos tan agradecidos para regresar y decirle a Dios gracias por el milagro. O otros vienen solamente por el milagro, pero no vienen para adorar al Dios que provoca los milagros. Muchos venimos a los pies de Jesús cuando ya nuestra vida está trizas. Muchos venimos a buscar a Dios cuando nuestra vida está en el momento más cumbre de dificultades. Pero con todo y eso, Dios aparece y trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero a mí me llama la atención que este hombre, a mí me llama la atención que David fue tan responsable, que dejó su rebaño ahí encargado y se fue y llevó sus panes, se llevó sus panes, sus quesos y su harina, se los llevó a sus hermanos. Y aún allí, cuando cumples esa tarea de proveedor, es el momento, diga conmigo, es el momento para que David comenzara a ver la bendición que Dios tenía reservada para él. Y eso me lleva a la tercera frase. Eso me lleva al tercer punto. ¿Saben cuál es el tercer punto? Es muy sencillo, va a aparecer ahí en la pantalla, que David entendía que había una causa mayor en lo que él estaba haciendo. ¿Sabe que Dios se encarga de hablarnos a usted y a mí con cosas muy sutiles? Tal vez hoy usted viene aquí por causa de una enfermedad. Tal vez hoy usted busca al Señor porque seguramente tiene un problema financiero, o porque seguramente hay una necesidad en su hogar, en su matrimonio. Tal vez usted está pasando una crisis difícil en su vida y usted cree que ese es el punto final de su vida. Ese es el punto final de su existencia. Muchos de nosotros venimos cuando pensamos que ya no hay nada más que hacer. David llegó en el momento más inesperado, llegó en un momento donde solamente sus hermanitos
necesitaban un pan, necesitaban unos quesos, necesitaban un poco de harina. Pero lo que David no sabía es que ahí se iba a producir algo sobrenatural para el pobre, para el joven David. ¿Cuál pobre? Era un joven con aspiraciones. Y me llama la atención lo que pasa en el versículo 26. David llega con el pan, llega con el queso, llega con la harina y se esconde por allá para mirar la batalla. Él se escondió por allá donde nadie lo viera y estaba por allá escondido mirando la batalla. Cuando se da cuenta que viene un gigante como de 3, de 4 metros y comienza a gritar y a maldecir al pueblo de hebreo. Y mire, y ustedes, parranda de hebreos, los vamos a acabar, los vamos a fulminar. Y David está por allá escondido y se da cuenta David que sus hermanos y que todo el ejército hebreo está asustado por tantas cosas y barbaridades que estaba gritando este filisteo. Y David sale de su escondite, versículo 25, versículo 26 o versículo 25, y es ahí donde dice: bueno, ¿y quién se cree que es este filisteo incircunciso, este hombre que no tiene un pacto con Dios? ¿Quién se cree que es para maldecir al pueblo de mi Dios? Que se venga. Si David fuera colombiano, si fuera bogotano, si viviera por aquí por Verbenal, diría: píntemela que yo se la coloreo. Véngase usted y cuántos más. David en ese momento entendió, en ese desafío que está ahí escuchando, esas palabras que está vociferando Goliat, se da cuenta que había otra causa, diga conmigo, otra causa por la cual él estaba ahí. David no fue simplemente a llevar unos panecitos y unos quesos. David llegó al campo de la batalla para salvar el honor de su nación. Porque David, cuando ve al filisteo, dice: este filisteo no solamente está maltratando a mí y a mi pueblo, sino que se le está metiendo el rancho al Dios de los hebreos. A David le pisaron el dedito que más duele. Y ahí es donde David se da cuenta que había una causa más grande para su vida que llevar un pan y que llevar un queso y que llevar unas bolsas de harina. Entienda este punto hasta aquí por un momento. Pero su vida vale más de lo que usted se imagina. Puede que usted haya afrontado o esté afrontando un problema del cual usted dice no hay salida. Puede que usted esté viviendo una situación de la cual usted mismo dirá: si esto es vivir, ¿para qué vivo yo? Puede que usted haya estado sufriendo lo que fue un engaño, una desilusión amorosa. Puede que a usted le hayan fracturado sus emociones. Puede que su economía no sea la mejor. Y puede que usted diga: si para mí esto es vivir, no me toquen ese vals porque me matan, como dice la canción. Pero es ahí cuando David, amada iglesia, David entiende que la causa de su vida es una causa mayor. Entienda que la causa de su vida es una causa mayor. Nosotros nos hemos limitado a pensar: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nos hemos determinado a pensar: bueno, pues a mí me tocó vivir en este lado de la ciudad, a mí me tocó hacer esto, a mí me tocó hacer aquello, pues esto es lo que Dios tiene para mí, pues bueno, está bien. Y vivimos de una forma, diga conmigo, conforme. Muchos de nosotros podemos estar viviendo una vida de conformidad, pero no de propósito. Y David lo que estaba entendiendo en ese momento era que su vida tenía un propósito. No se le olvide lo que dice Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas, inclusive un pan, unos quesos y una harina, todo lo que hagamos nos ayuda para bienestar. Porque es en ese momento cuando David se coloca la camiseta 10 y dice: listo, hay una causa diferente para mi vida. Aquí estoy, Señor, yo voy a defender el honor de mi nación. Aquí estoy yo. Y si este poco de vagos, de soldados, no son capaces de enfrentar a ese Goliat, aquí estoy yo lo voy a enfrentar. Su vida y la mía tienen una causa
causa diferente. Muchos de nosotros incluso venimos a la iglesia o adoramos a Dios porque estamos preocupados por nuestro bienestar. Estamos preocupados por el dinero que necesitamos lograr. Estamos preocupados por los bienes que queremos obtener. Pero sabe que nuestra vida, diga conmigo, mi vida va más allá. La Biblia dice, la Biblia que yo leo dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, que Jesús no se aferró a su vida, sino que dice la palabra que Él se despojó de su gloria y vino a la tierra, se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta donde más no podía para morir y para dar su vida en rescate de muchos. Y déjeme le digo lo siguiente, porque esto es algo bien especial. Tal vez no lo había dicho en la primera reunión, pero muchos de nosotros pensamos que con venir a la iglesia, cantar, adorar, ofrendar, saludarnos, abrazarnos, darnos piquitos, tenemos todo lo que necesitamos. Pero su vida y la mía tienen un valor diferente, porque hay gente al lado suyo, y no precisamente los que están hoy sentados, sino al lado en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en su equipo de fútbol, donde usted quiera que esté. Hay gente que necesita lo que usted tiene. Jesús viene por una iglesia, no viene por un grupo. Jesús no viene por unos pocos escogidos. Jesús viene por una multitud de gente que lo reconozca a Él como Salvador. Pero ¿cómo la gente va a oír de Jesús si usted y yo no somos capaces de hablar de Jesús? Hoy en la iglesia ha estado ocurriendo algo interesante. Hoy y estos días anteriores ha estado ocurriendo algo interesantísimo en la iglesia. Es que hay gente nueva que está llegando. Pero yo me pregunto, ¿quién los trajo? Jesús, porque usted no los trajo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo deberíamos empezar a traer gente, porque su vida es muy importante, pero para Dios la vida de los demás es más importante aún, porque usted ya tiene salvación. Yo estoy seguro que si usted se muere hoy, se va para el cielo, estoy seguro. Pero los que están afuera sin temor de Dios, Dios no los va a cobrar a nosotros. Pero bueno, ese es tema para otro día. Pensemos más bien en David y en Goliat, ¿cierto? Porque la historia de David me hace entender que cuando David está ahí parado y está viendo cómo Goliat se le mete al rancho al pueblo, él dice: venga, pero lo que es con el pueblo es conmigo. Y David entendió que su vida tenía una causa mayor. Su vida y la mía tienen una causa mayor. Y eso me hace pensar en el cuarto punto. Hasta ahora voy en el cuarto, pero bueno, vamos rápido. En el cuarto punto, mire lo que sucede. Cuando David está en esa euforia, David está gritando y David está diciendo: bueno, el que se metió con el pueblo se metió conmigo. Entonces por ahí se levanta un hermano de David que se llamaba Eliab, y Eliab lo acusó. Mire lo que dice ahí en la Biblia, en ese capítulo 17, rápidamente, si lo colocamos ahí en la pantalla un momentico, dice en el versículo 18, dice que Eliab empieza a acusar a David y le dice: David, tú eres un atrevido, tú eres un inoportuno, David, tú eres una persona que se está metiendo en donde no se debería meter, eres un malintencionado. ¿A qué vino a la batalla David? ¿Nos vino a distraer? Vino a traer unos panes. Mire, estos manes, este Eliab era malo. Diga conmigo, malo. Porque David, haciéndole el favor a su papá, llevándole comida y mirando que sus hermanitos estuvieran bien, va y se le mete al rancho. Le dice: usted es malintencionado, ¿a qué vino? Y en otra parte, en otro versículo dice: venga, venga. Y es más, ¿con quién dejó esas pocas ovejas que tenía en su rebaño en el desierto? David, punto 4, dice que no se rindió ni a la intimidación ni a la acusación que levantaron en contra de él. A mí me llama la atención que David como que: ay, no, bueno, esto está bien, no importa. Me van a decir algo, pues bueno, yo no me voy a dejar arrugar. David con más veras tuvo que enfrentar ahora no solamente a Goliat, sino que ahora tuvo que enfrentar las acusaciones
Muchas veces usted y yo recibimos acusaciones. Muchas veces usted y yo, recibimos malos tratos. Tal vez a usted no lo golpean, pero las palabras de las personas que usted ama hieren como espada. A ti te duele cuando en el trabajo te tratan mal. A ti te duele cuando tus amigos, tus compañeros en el colegio, en la universidad te hacen bullying. Te duele cuando alguien se burla de ti. Pues imagínate, a David lo tratado mal hasta el hermano. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que en algún momento yo me imagino que David lo vio de esta manera. David no solamente su hermano lo está gritando, sino que Goliat al mismo tiempo, diga conmigo, al mismo tiempo. David no tenía un solo problema, ahora tenía dos. Por un lado el Goliat gritándole, y por el otro lado su hermano acusándole. Pero David, o más bien Goliat, dice: venga, ¿por qué viene usted a mí con palos y con piedritas? ¿Acaso yo soy un perro?, le dijo Goliat. Y yo creo que por allá en su corazón, no está en la Biblia, pero yo me lo imagino, David pensó: ahora yo sí le voy a mostrar quién es el perro. Porque usted viene con espada y con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos y lo voy a derrotar. Wow. Se lo repito una vez más, diga conmigo: el tamaño de su gigante determinará el tamaño de mi futuro. El gigante puede ser grande, pero David sabía algo, y era que Dios lo había ungido. Y el que me unge, diga conmigo, el que nos unge es más grande que el que viene en contra de nosotros. Así que, hermano, usted va a determinar cuál es su actitud cuando enfrente un problema a partir de hoy. ¿Se va a asustar con el problema o va a creerle a Dios que le entregó a usted en sus manos la solución para su problema? Quinto, David entendió algo en ese momento. David entendió que cada día lo había preparado para ese día. Porque ¿saben qué sucede? Que cuando David comienza a armar escándalo, imagínese, ¿usted ha visto un evangélico bravo? ¿Usted ha escuchado a un evangélico orando, echando fuera demonios? Y se va del nombre. ¿Sí los he escuchado? ¿Cierto? Porque así oramos. Entonces imagínese ahora a un David gritando y echándole pestes a ese Goliat, que ya lo veo más chiquito, y lo estaba acusando: y el Señor te va a entregar en mi mano y te voy a cortar la cabeza. Y entonces la gente comienza a escuchar a David y los soldados mirándose el uno al otro: ¿y qué le pasa a este man? ¿De dónde salió? No, es el hermanito de Eliab. Entonces llamaron al rey Saúl, y el rey se lleva a David y le dice: hermano, cuénteme usted a qué viene. Imagínese. ¿Dónde está Breiner? ¿Se fue Breiner? Y me dejó la cámara. Bueno, alguien chiquito, venga alguien para acá. Venga Juanes, venga, me ayuda Juanes aquí con un ejemplo. Venga señor Barrios para acá, que es bien chiquito. Les presento a David. Y allá viene Goliat. Venga Goliat rápido, que le van a cortar la cabeza. Y entonces resulta, señor Goliat, señor Barrios, entonces resulta que, esperen que se me olvidó lo que les iba a decir a los dos. Y entonces resulta que el rey le pregunta a David: David, agáchese un poquito, David, agáchese un poquito. ¿Y usted a qué viene? Es que está alto, me salió muy largo. El rey Saúl le pregunta a David: David, ¿y usted a qué viene? ¿Y usted a qué vino? ¿A qué vino? A derrotar a Goliat. Y con ese ánimo, imagínese, ¿usted qué cree que Saúl? Entonces, ¿sabe qué hace Saúl? Saúl le pregunta a David: pero David, ¿usted puede con este tipo? Venga, le colocamos armamento. Y dice que gracias, don David. Y dice la historia que David, espere, no se vaya. Y dice la historia que David
comienza a contar una historia. ¿Y se acuerda usted cuál era la historia? Se la voy a contar. Resulta que David le dice al rey Saúl: mire, rey, lo que pasa es que Goliat se me metió al rancho. Goliat ha tratado mal a mi nación. Y ahí es donde comienza la preparación, o más bien donde se cumple la preparación de David para matar a este Goliat. Gracias, señor Barrio. Yo sé que nadie lo va a matar hoy, pero resulta, escúcheme esto, espéreme. Resulta que David comienza a decirle al rey Saúl: mire, rey, cuando yo era pequeño y cuando venían los leones, cuando venían los osos a destruir a mis rebaños, a destruir las ovejitas de mi papá, yo me levantaba, ¿cierto? Y con mis manos mataba a los osos, con mis manos mataban los leones, y con estas manitos que Dios me dio, yo voy a matar a ese Goliat, porque se metió en contra mío, se metió en contra del pueblo y se metió en contra de usted, rey. ¿Usted no cree que ahí cambió la visión de David? Por eso yo le digo que ese día fue el resultado de la preparación de todo su pasado. Muchas veces nosotros miramos de análisis el pasado y pensamos que el pasado fue lo mejor que nos pudo ocurrir a nosotros, porque en el pasado rumbeábamos, en el pasado comíamos, y comenzamos a hablar del pasado como si fuera muy agradable. Pero nuestro pasado no es agradable, pero nuestro pasado nos prepara, nos determina para vivir un mejor futuro. Usted vio ahí a este David todo flaquito, ahí todo esquelético, todo esgalamido, pero en ese momento ese David se fortaleció, porque David entendió que todo lo que había vivido en su pasada vida lo preparaba para ser mejor. Para usted vienen mejores días, para esta casa vienen mejores días. Denle un aplauso al Señor. Tal vez usted podría pensar algo, y es que usted puede decir: venga, pero es que yo así como mi Juanes, tal vez estoy así como débil, estoy como mal. No se preocupe, porque tal vez las debilidades, las pruebas que usted y yo vivimos, lo que están haciendo es prepararnos para ser mejor. Tal vez usted dirá: pero venga, yo llevo como 20 años, 10 años, 2 años, 5 años orando y pidiéndole al Señor que me cambie. Yo oro y le pido al Señor que me haga una mejor persona. Yo quiero escuchar la voz de Dios y no la escucho, y hasta se deprime usted. Aquí hay personas esta mañana que están aquí con nosotros, que tal vez era este su último día para venir a la iglesia, porque digo: yo no vuelvo por allá, porque es que a mí Dios no me habla, a mí yo traigo la ofrenda y a mí no se me multiplica absolutamente nada. Yo oro por los enfermos y en vez de sanarse se mueren. Y si eso le pasa a usted, dele gloria a Dios, porque los está mandando derechito para el cielo. Una vez teníamos, yo siempre la cuento, ¿no? Pero es que teníamos un amigo pastor que se enfermaban los hermanos de la iglesia, y el pastor de la iglesia enviaba a ese pastor para orar por los hermanos. Y hermano por el que oraba, hermano que moría. Y un día se enfermó el pastor de la iglesia. Le dijeron: le mandamos a este pastor. No, mire, lo mande por acá. Pero es que cuando yo oro por los enfermos se sanan. Y si no, pregúntele a mi esposa. Pero ¿por qué le digo esto? Porque tal vez usted todavía está afrontando dificultades, todavía usted ve que las cosas como que no avanzan, como que no mejoran. Si ese es su caso, tranquilo, prepárese, porque Dios lo está preparando a usted para un mejor mañana. Hoy usted tiene crisis, pero mañana se reirá. Hoy usted aguantará hambre, pero mañana comerá mejor. Hoy usted está deprimido, pero mañana saltará de alegría. Hoy usted vino aquí a la iglesia y ni se cantó ni una canción, pero la próxima semana tendrá que llegar temprano y adorar al Señor, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? 6. David reconocía que había una autoridad que lo estaba respaldando. David reconocía que había alguien que lo estaba respaldando. Y es que a mí me llama tanto la atención lo que está diciendo aquí en el versículo número 45 al 47, porque se levanta un gigante. No sé, Goliat tenía como unos 3 o 4 metros de altura, y ya vimos a un David así delgaditico, ¿cierto?
historia real, ese gigante ve a David y lo ve que llega con bolsitas de piedras y con piedritas y sin armadura. Y ese Goliat llegó con su caparazón, con sus armamentos, con su guerra, y comienza a blasfemar y a maldecir a David y al Dios de David, y comienza a decirle: mire, usted viene a mí con palos, ¿acaso yo soy un perro? Yo se lo voy a matar. Y David le contesta de la siguiente manera, del versículo 45, dice: tú vienes a mí con espada, vienes con lanza, vienes con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Y hoy mismo, no le dijo mañana, no va a ser el otro mes, le dijo: hoy mismo te entregará el Señor en mis manos, yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Y qué más sigue diciendo? Rápido, porfa. Y hoy mismo echaré los cadáveres de este ejército a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que en Israel hay un solo Dios. Ese David estaba, mejor dicho, después de tomarse unos Red Bull, ¿cierto? Así enérgico. David no se había tomado nada. David sabía que había una autoridad que lo estaba respaldando. Y el que respaldó a David es el que te respalda a ti. Es el que nos respalda a nosotros, iglesia. Usted se encuentra atravesando una crisis. Su crisis puede ser su Goliat puede ser una crisis económica. Su Goliat puede ser una enfermedad. Su Goliat puede ser que se siente solo, abandonado. Su Goliat puede ser una infidelidad. Su Goliat puede ser la pornografía. Yo no sé qué Goliat sea el que usted tenga, pero David, cuando ve a ese Goliat, le dijo: yo vengo aquí. Usted viene acá con espada, con jabalina, con lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Déjeme decirle que el nombre de Dios tiene poder sobre todo. Por eso cuando usted ora, usted reclama: en el nombre de Jesús la enfermedad se va, en el nombre de Jesús la provisión va a llegar, en el nombre de Jesús, de que me caso y me caso bien. Amén, los solteros. No dijo nada, ahí sí no dice nada. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Cuando usted nombra a Jesús, cuando usted menciona el nombre del Señor. Por eso estábamos cantando, y me gusta que no que lo cantemos todos los días, todos los domingos, pero cuando cantamos Jireh se manifestará. ¿Jireh qué es? Cuando decimos Adonai se manifiesta. ¿Qué es Adonai? El Todopoderoso. Ustedes el que conocen es Adonai. ¿Por qué te casaste, Adonai? No, ese no es. Adonai es el Dios poderoso. Jireh, el proveedor. Rafa, el sanador. Usted tiene que recordar en la Biblia, y es bueno que usted lo haga. Mire en la Biblia los significados de los nombres de Dios, porque cuando usted conoce los nombres con los que se identifica a Dios, usted va a conocer un atributo más de Él. El Espíritu Santo es el Paracleto, dijo en el Evangelio de Juan. ¿El qué? ¿El para qué? El Paracleto, el compañero. Usted no está solo. Jesús dijo en alguna ocasión: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Paracleto, no vendría a ustedes. ¿Y sabe quién está con nosotros hoy? El Paracleto, el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que entender, tiene que recordar los nombres de Dios, los nombres de Jesús, los atributos de Jesús, porque cuando usted nombra el nombre que es sobre todo nombre, el Señor envía sus mensajeros, ángeles que ministran a favor de usted, el Espíritu Santo que está con usted, el Señor Jesús que está allá en el cielo desde su trono, lo está respaldando a usted. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 11 o capítulo 10, bueno, en Hebreos en alguna parte, en Hebreos 11 dice que Él envía ángeles para ayudar a los herederos de la salvación. Hay momentos que cuando usted nombra el precioso nombre de Jesús, Él envía a sus ángeles para que lo defiendan a usted, para que lo acompañen. Por eso es que David tenía tanta razón cuando dijo: mire, usted viene a mí
rásqueme y nos damos, hermano. David se dio cuenta y David hizo una confesión poderosa. Es que él tenía una autoridad mucho más grande que estaba a favor de él. Por eso la Biblia dice que pueden ser muchos los que vienen en su contra, pero si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Si Dios está conmigo, mira al que está al lado suyo. Si Dios está con usted, dígale: si Dios está con usted, ¿quién está en contra suyo? Nadie. Usted tiene todo el respaldo. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: yo tengo. Vamos, levante su mano derecha. Si está dormido, levante la mano izquierda. Si está despierto, la derecha. Y diga conmigo: yo tengo todo el respaldo de la autoridad del cielo. Tengo la autoridad del Padre, tengo la autoridad del Hijo, tengo la autoridad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo voy a declarar las cosas que no son como si fueran, y yo voy a ver con mis ojos lo que antes jamás había visto. En el nombre de Jesús soy más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Señor. No le digo que repasemos todos porque ya el tiempo se me acabó, pero el punto séptimo es que David completó la tarea. Diga conmigo: David completó la tarea. No pude acostar a Goliat, pero lo hice más pequeñito, y David mucho más grande, porque así es como tenemos que vernos usted y yo. Usted es grande en el Señor, usted es poderoso. Efesios capítulo 6 dice: hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la lucha que usted tiene no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. Pues imagínate, mi querido hermano, que David completó la tarea por la cual el Señor lo posicionó, y en el capítulo 17, desde el versículo 48, ahí en el primer libro de Samuel, que es donde hemos venido leyendo, dice que cuando David se le levanta, cuando David se va a enfrentar a Goliat, Goliat no se quedó quieto. Goliat no se quedó quieto. Goliat se vino hacia donde estaba David, y David se fue hacia donde estaba Goliat. ¿Usted vio Avengers? Algo así. Cuando va a estar la batalla, esa batalla épica en Endgame, ¿la vieron? Bueno, entonces así se vino Goliat a enfrentar a David. Pero en ese momento David coge la onda, le mete la piedra y empieza a darle vueltas a esa onda y se la lanza ¡pum! A la cabeza de Goliat. ¿Y qué pasó con Goliat? Goliat se cae. Wow, ¿cierto? Tremendo. Y David se quedó: oh, te caíste. Oh. No, David no solamente se quedó ahí mirando, sino que sencillamente dijo: así como lo bajé, lo voy a rematar. Y dice la palabra que cuando cae contra el piso, David levanta la misma espada que tenía el mismo Goliat y le corta la cabeza. Lo remató. Dice la escritura: lo remató y luego le cortó la cabeza. Es decir, la piedra no lo mató. Goliat muere con su misma espada. ¿Y saben a mí qué me llama la atención de esto? Que seguramente David, cuando empezó ese día, no se estaba imaginando cómo iba a terminar ese día. ¿Cómo empezó el día de David? Cuando el papá de David le dice: mijo, deje sus ovejas ahí y vaya y llévese una harina, unos panes y unos quesitos para sus hermanos, y por favor mire que están bien y viene y me cuenta. David nunca se imaginó el final de esa jornada. Tal vez usted y yo no nos hemos querido ni dar cuenta cuál es el plan, cuál es el propósito o cuál es el diseño de Dios para su vida. Tal vez muchos venimos a la iglesia, pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo
el venir a la casa de Dios, el adorarlo a Él, es parte del diseño que Dios tiene para tu vida. Tú no te estás imaginando lo que viene detrás de eso. Tú no te estás imaginando lo que está ocurriendo con tu vida mientras hoy estás acá. Pero el hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú estés aquí en la iglesia, el hecho de que tú sirvas en la iglesia, el hecho de que tú estés desde pequeño, desde joven, desde la edad que sea, estás trayendo con tu propia vida un pan, un poquito de harina y un poquito de queso. Estás sirviendo. Este joven desde niño está aquí sirviendo en la iglesia. Está en Kids, ha hecho parte de alabanza. Y así como él, están los que interceden, están los del sonido, está Don Breiner, el de la cámara, está el que cuida los carros. Gracias. Todos los que estamos acá sirviendo, lo que estamos haciendo es trayendo nuestro pan, trayendo nuestro queso y obedeciendo lo que papá nos dice. Pero ¿usted cree que David se imaginaba cómo iba a terminar su vida? David no se imaginaba que ese día él iba a llevar queso y luego iba en su celular a llevarle a su papá: papá, mire, le quité la cabeza a Goliat. Él no se lo imaginaba. Usted no se imagina lo que Dios tiene para usted en su futuro. Pero sea fiel con Dios. Los que cuidamos los carros. ¿Sabe yo por qué estoy acá en una iglesia predicando? Porque yo un día, hace muchos años, cuando yo llegué a la iglesia, estaba así como Daniel, flaco y con gafas. No, mentiras, y también sirviendo. Yo llegué a la iglesia a manejar sonido. Yo era pastor, pero era el pastor del sonido. A mí no me subían a un altar. Mis pastores tal vez no confían, tal vez no creían en mí. Pero Dios sí confía en usted. Dios quiere ver qué tan obediente eres tú. Dios quiere ver qué tan sensible eres tú a la voz de Él. Por eso yo creo, yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de que cuando tú y yo nos ponemos a servir, cuando tú y yo nos preparamos para el Señor, Él nos va a usar. Tal vez no en el altar de la iglesia, pero tal vez te va a usar en la calle, te va a usar en la montaña, te va a usar en otra nación. ¿Cuántos de ustedes quisieran servirle a Dios en otra nación, por ejemplo? ¿A cuántos les llamaría la atención ir a otra nación? Uno, solo uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ¿a cuánto les gustaría estar en una iglesia mucho más grande cantando, adorando? ¿A cuánto les gustaría orar por los enfermos y que se sanaran? Ah, bueno, ¿a cuánto les gustaría orar para que su familia llegara a los pies de Jesús? ¿A cuánto les gustaría tener el negocio más próspero? Bueno, pues para eso tiene usted que cargar un pan, tiene que cargar una harina y tiene que cargar unos quesos, porque si no hay obediencia, no hay crecimiento. Póngase sobre sus pies, hágame un favor. Y si va a aplaudir al Señor, le invito a que lo aplauda bien fuerte y celébrelo. Yo quiero orar esta mañana, pero primero, por favor, cierre un momentico sus ojitos, ¿le parece? Hay algo que Dios está produciendo en esta casa en estos últimos días, y sé que Dios no quiere solamente que un líder o que 2 o que 3 personas sean los encargados de la bendición. Aquí en esta mañana conmigo hay personas que tienen un Goliat en sus vidas que no los ha dejado avanzar. Pero yo quiero orar para que usted no vea más ese Goliat como una carga, sino que usted vea ese Goliat como una oportunidad de ver la bendición de Dios. Si usted quiere ver de aquí en adelante sus problemas de una forma diferente, voy a invitar a que levante su mano derecha lo más alto que pueda. Usted tal vez hoy está atravesando una crisis, una ruptura matrimonial. Usted tal vez hoy está atravesando una crisis económica. Usted tal vez hoy está en una encrucijada. Yo entiendo en el espíritu esta mañana, aquí en este lugar, en este auditorio, hay personas
que tienen un deseo, escúcheme esto, hay un deseo de servir, hay un deseo de adorar al Señor, hay un deseo de agradar a Dios, pero por otro lado usted está luchando con una voz audible, está luchando con unas amistades que tal vez no te convienen, usted está luchando tal vez con un vicio que no lo deja ser libre. Por un lado usted está escuchando la voz de Dios que lo está empujando, que lo está catapultando para ser un hombre, una mujer bendecida, pero por otro lado hay una voz de un Goliat que te está diciendo: tú vienes a mí con palos y con piedras y te voy a destruir como un perro. Y es lo que ha querido hacer el enemigo con tu vida, te ha querido destruir. Pero hoy ese enemigo, ese Goliat, ya lo vas a dejar de ver como un problema. Ahora lo vas a ver como el instrumento por el cual